La madrugada era espesa, con una neblina densa que se arrastraba por el suelo de la selva. El puesto de vigilancia era apenas una estructura improvisada, un punto alto entre los árboles donde la visibilidad era reducida. Solo el resplandor rojizo del cigarro encendido rompía la oscuridad. El soldado en turno miró su teléfono y abrió WhatsApp. No había señal, pero aún así grabó un audio. «Aquí todo tranquilo», dijo con un tono monótono. «Nada raro, solo los ruidos de siempre». Al fondo, la grabación capturó un susurro, algo ininteligible, un murmullo como de varias voces solapándose entre sí. Él no lo notó. Un minuto después, grabó otro mensaje. «Creo que vi algo moviéndose entre la línea de los árboles. No sé qué era, pero parece que nos está observando». La respiración se volvió tensa. Se escuchó el sonido de la selva, el viento moviendo las ramas y, de nuevo, el murmullo. Pero esta vez era más claro. Un tercer mensaje llegó unos minutos después. La voz del soldado sonaba diferente, nerviosa. «Escucho pasos, pero no hay nadie». De fondo se oyó algo más, un sonido gutural, un jadeo, y después de eso, el silencio. Horas más tarde, cuando el relevo despertó y revisaron el teléfono del soldado, encontraron los mensajes, pero él ya no estaba. Solo su rifle quedó apoyado contra un árbol. Su mochila estaba abierta, con su teléfono aún en la mano, pero no había rastro de él. Ni pisadas, ni señales de lucha, solo el último mensaje de voz, donde se escuchaban susurros y una respiración pesada antes de un último ruido. Un grito y después la nada. «Buenas noches, Foster. Me llamo Rodrigo y fui parte de un grupo de gafes asignado a una operación en la selva. Nuestro objetivo era patrullar una zona caliente, donde se habían reportado movimientos extraños, pero nada en concreto. Solo rumores de pobladores que decían que algo acechaba en la maleza. El día anterior a que todo se fuera al carajo, habíamos instalado un campamento improvisado en una elevación natural, un punto estratégico para vigilar la zona. Como era protocolo, cada noche nos turnábamos para hacer guardias. Esa noche le tocó a uno de los nuestros, un buen compañero, alguien de confianza. Nos fuimos a dormir y lo dejamos solo, con su radio y su rifle. Cuando despertamos, ya no estaba. Su equipo seguía ahí, su arma, su mochila, incluso hasta su teléfono. Pero él, simplemente, se esfumó. Lo más jodido fue cuando revisamos su celular. Tenía una serie de mensajes de voz en WhatsApp. Su voz sonaba normal al principio, pero después empezó a escucharse tenso. Dijo que había visto algo moverse entre los árboles, que escuchaba ruidos extraños. Y en el último audio se escuchaba un susurro. Pero no era su voz, no era la de nadie del equipo. Y luego, un grito. El grito más desgarrador que he escuchado en mi vida. Nos dividimos en equipos para buscarlo. Al principio pensamos que tal vez se había alejado por algo urgente. Ya sabes, la naturaleza llamando. Pero después de revisar la zona, nos dimos cuenta de que simplemente no había huellas. Nada. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Llamamos por radio, gritamos su nombre, pero el bosque solo nos devolvía el eco. Lo más raro fue el teléfono. Uno de los compañeros lo agarró y trató de volver a escuchar los mensajes de voz, pero cuando lo reprodujo de nuevo, el último audio había cambiado. El grito ya no estaba. Ahora solo había silencio. Era como si algo hubiera editado el audio por su cuenta. Eso nos puso los pelos de punta. La tensión se sentía en el aire. Todos estábamos alertas, con los rifles listos, pero la selva estaba en silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni animales. Nada. Algo no estaba bien. Cuando el sol empezó a caer, decidimos establecer un perímetro. No íbamos a abandonar la zona hasta encontrar a nuestro compañero, pero sabíamos que quedarnos en el mismo lugar no era seguro. Uno de los más experimentados dijo que debíamos armar un ritual de protección, una especie de superstición. Nada oficial, pero en situaciones extremas, hasta los más escépticos prefieren no tentar a la suerte. Marcamos un círculo con tierra y ceniza alrededor del campamento. No sabíamos si eso serviría, pero al menos nos daba una sensación de seguridad. Yo fui el que tomó la siguiente guardia. Me asignaron el mismo puesto donde había estado él la noche anterior, y ahí fue donde realmente entendí lo que pasó. Me quedé en el puesto de vigilancia donde mi compañero había desaparecido. Tenía mi rifle listo y la radio a la mano, pero a decir verdad, no me sentía preparado para lo que fuera que estaba allá afuera. Al principio todo parecía normal. La selva era oscura, densa, con la neblina moviéndose como una cortina de humo. Pasaron unos minutos y empecé a sentir una incomodidad en el pecho. No era miedo exactamente,
Era una sensación de ser observado. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, no por la radio ni por el teléfono, sino detrás de mí. Me giré de golpe apuntando con el rifle, pero no había nada, solo la maleza moviéndose con el viento, pero el aire estaba quieto. Traté de mantener la calma, respiré hondo y volví a mi posición, y entonces el radio se activó solo. Un chasquido de estática y luego la voz de mi compañero. «Aquí todo tranquilo», dijo, pero no podía ser él porque él ya no estaba. El audio sonó exactamente como el primer mensaje que había dejado en su WhatsApp antes de desaparecer. Me quedé paralizado con el rifle en las manos y la mirada clavada en la maleza, y entonces el radio volvió a sonar. Creo que había algo moviéndose en la línea de árboles, parece que nos están observando. Era el segundo mensaje de su teléfono, y al fondo se escuchó un murmullo, pero esta vez no era una grabación, lo escuché en vivo. Detrás de mí levanté el rifle y giré en dirección al sonido, y ahí estaba, a unos metros entre los árboles, una sombra alta y delgada. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sabía que me estaba viendo. Sentí un frío recorriéndome la espalda. El radio sonó una última vez. Escucho pasos, pero no hay nadie. En ese momento el ser se movió. No caminó, sino que se deslizaba entre los árboles, como si flotara. Yo no me quedé a esperar. Apreté el gatillo. El disparo rompió el silencio de la noche, pero la sombra no reaccionó, no se inmutó. Solo se detuvo y por primera vez escuché su voz. Era un murmullo grave, profundo, imposible de entender. Y de pronto todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en el suelo con mi rifle a un lado. Mis compañeros me encontraron tirado en la maleza, inconsciente. Según ellos, después de escuchar el disparo, corrieron a mi posición, pero cuando llegaron, yo estaba solo. No había rastro de la sombra, no había huellas. Solo encontraron mi radio con la batería drenada y el teléfono de mi compañero. Pero cuando intentaron reproducir los audios de WhatsApp, no había nada. Ni un solo mensaje, era como si nunca hubiera existido. Revisamos el área una última vez antes de evacuar la zona. Nunca encontramos a mi compañero, solo su rifle, su mochila y el eco de su último mensaje. Después de ese incidente pedí mi baja. No podía seguir patrullando esas zonas, no después de lo que vi. A veces en las madrugadas, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar el sonido del radio activándose solo y un susurro repitiendo lo mismo. Aquí todo tranquilo, sin novedad. Pero sé que no es verdad, nada está tranquilo y nunca lo estará. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La noche era espesa en la sierra, envuelta en un silencio que solo rompía el crujido de la maleza y el lejano aullido de los coyotes. Un pelotón de operadores avanzaba en formación cerrada. Sus botas se hundían en la tierra mojada, sus miradas atentas a cualquier movimiento entre los árboles. El objetivo de la misión era claro: asegurar un punto estratégico en la zona y verificar reportes de actividad delictiva. Sabían que el cartel tenía presencia en la región, pero no estaban preparados para lo que verían esta noche. Uno de los operadores levantó el puño, señal de alto. Todos se detuvieron en seco, agazapándose entre los arbustos. Frente a ellos, a unos 50 metros aproximadamente, sombras humanas se movían entre los árboles, avanzando con una precisión inhumana, sin hacer un solo ruido. No había duda, esos eran hombres armados, pero algo estaba mal. El operador más experimentado alzó los binoculares con visión nocturna y contuvo la respiración. No tenían rostros. Sus figuras se difuminaban con la negrura de la noche, como si no estuvieran del todo ahí, como si fueran solo sombras proyectadas sobre la niebla. El operador parpadeó, tratando de ajustar el enfoque. Las figuras se detuvieron al unísono y luego, simplemente, desaparecieron. Y no es que se hayan escondido, ni tampoco corrieron. Simplemente se desvanecieron en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la columna de los soldados. Algo estaba muy mal en ese lugar, y lo peor aún estaba por venir. No puedo olvidar esa noche. Estábamos en lo profundo de la sierra en una misión que parecía rutinaria, pero que terminó siendo todo, menos eso. Habíamos recibido informes de que un grupo armado del cartel utilizaba la zona para moverse sin ser detectado. Sabíamos que eran peligrosos, que conocían el terreno mejor que nosotros, que si nos emboscaban, estaríamos en gran desventaja. Nuestra tarea era hacer un reconocimiento, identificar cualquier presencia hostil y reportar antes del amanecer. El ambiente era sofocante, no por el calor, sino por la tensión. Algo en la atmósfera nos hacía sentir inquietos, como si fuéramos presas en un territorio ajeno.
No habíamos avanzado mucho cuando lo vimos, silenciosos, organizados y sin rostro. Al principio pensé que mi vista me estaba engañando. Tal vez era la niebla, la oscuridad o la adrenalina que estaban jugando en mi percepción. Pero cuando levanté la mira del rifle y volví a enfocar, ya no estaban ahí. No escuchamos ramas quebrarse ni hojas moviéndose. No hubo indicios de que se hubieran retirado. Simplemente desaparecieron. Nos miramos entre nosotros, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Pero aún no lo sabíamos. Lo peor estaba por comenzar. Decidimos avanzar con más cautela. Nadie hablaba. Solo el ruido de nuestras pisadas rompía el silencio del bosque. Cada pocos metros volteaba para ver si alguien nos seguía, pero nada. La sensación de ser observados se hacía más intensa. El líder de la unidad ordenó un perímetro defensivo y nos posicionamos entre los árboles, listos para cualquier enfrentamiento de emboscada. Y entonces, la radio emitió un chasquido de estática. Era imposible. Teníamos el canal cerrado. Nadie más debía estar transmitiendo. Y aún así, se escuchó un susurro, lento, bajo, pero no en español. Era un murmullo gutural, como si viniera de una garganta que no era humana. Apagué la radio de inmediato, pero el sonido seguía ahí, vibrando en el aire. Nos giramos todos al mismo tiempo y ahí estaban de nuevo, los hombres sin rostros, parados entre los árboles, observándonos. No tenían armas visibles, pero algo en su postura, en la forma en que nos rodeaban, nos hacía sentir en peligro. El comandante inmediatamente dio la orden: ¡fuego! El estruendo de los disparos rompió la calma de la noche. Las balas impactaron en los troncos, en la tierra, en las hojas, pero no en ellos, porque ya no estaban ahí. No había cuerpos, no había rastro de ellos, solo el eco de nuestros disparos perdiéndose en la distancia. Nos miramos entre nosotros con el sudor resbalando por nuestras frentes. Esto no era un grupo armado del cartel, esto no era humano. Y lo peor era que no estábamos seguros de que nos dejarían salir con vida. El silencio que quedó después de los disparos fue más aterrador que cualquier enfrentamiento que haya vivido antes. No había rastros de hombres, de nada, solo la maleza moviéndose con el viento, como si el bosque intentara tragarnos vivos. El comandante ordenó reagruparnos y seguir avanzando. No tenía sentido quedarnos ahí esperando a que ellos volvieran a aparecer. No discutimos la orden. Empezamos a movernos rápidos, pero el ambiente se sentía denso, pesado, como si algo invisible nos presionara el pecho. Apenas habíamos recorrido unos 100 metros cuando la radio volvió a activarse. Primero, un crujido de estática, y luego el mismo susurro gutural. Pero esta vez, todos lo escuchamos. Era como si alguien o algo estuviera hablando en un idioma antiguo, imposible de entender, pero que se sentía de alguna forma amenazante, peligroso. El operador que llevaba la radio intentó apagarla, pero la estática continuó, más fuerte, vibrando en el aire como si estuviera dentro de nuestras cabezas. Y luego lo vimos. Justo en el camino que habíamos tomado, parado bajo la luz tenue de la luna, estaba uno de esos hombres. Pero esta vez era distinto. Se veía más alto, más imponente. Su cuerpo parecía sólido, pero su rostro era una mancha negra sin ojos y sin boca. Y cuando dimos un paso atrás, su cabeza se inclinó en un ángulo imposible. Y entonces el viento se detuvo. El bosque entero quedó en completo silencio y el tiempo pareció congelarse. Y en ese instante todos sentimos lo mismo: terror puro. Era como si algo en nuestro interior nos gritara que debíamos de correr, que no debíamos de estar ahí, que no debimos haber venido. El comandante alzó su arma, pero no disparó. No hacía falta. La cosa simplemente se desvaneció, como humo disipándose en el aire, sin dejar el más mínimo rastro. Y luego el bosque volvió a respirar. Los árboles crujieron, el viento regresó y los sonidos de la naturaleza llenaron el vacío. No esperábamos más señales. Nos retiramos en formación rápida, sin hablar y sin mirar atrás. Pero todos sabíamos que no salimos de ahí solos. Algo nos siguió hasta la base. Esa misma noche, al llegar a la base, cada uno de nosotros hizo lo imposible por no hablar de lo que habíamos visto. No había manera de explicarlo. No teníamos evidencia. Las cámaras térmicas no captaban nada. Y las balas que disparamos nunca impactaron en ningún cuerpo. Solo teníamos nuestro miedo y la certeza de lo que vivimos fue real. Esa fue la última misión en la que estuve en esa zona. Algunos de los muchachos que estuvieron conmigo pidieron cambios de destino. Otros simplemente nunca volvieron a mencionar el tema. Pero había algo que ninguno de nosotros podía olvidar. Esa sensación en la oscuridad, entre los árboles,
Algo nos estaba mirando, algo nos estaba acechando, algo que no pertenecía a este mundo. Años después escuché rumores de otros operativos que pasaron por esa sierra. Historias similares, sombras moviéndose en la noche, hombres sin rostro, voces en la radio que nadie podía explicar. Era como si esa zona estuviera marcada por algo más antiguo que cualquier conflicto humano, algo que siempre ha estado ahí y que nunca se irá. La noche era espesa, sofocante, en lo profundo de la sierra donde la luz de la luna apenas alcanzaba a filtrarse entre los árboles. Un grupo de hombres avanzaba con sigilo, sus rostros ocultos por la pintura de camuflaje y la tensión de la misión. El operativo estaba claro: ingresar a la cabaña, neutralizar amenazas y extraer al rehén. Los informes decían que era un secuestro típico, un civil tomado por un grupo delictivo para exigir rescate. Nada fuera de lo común. Pero cuando los soldados se posicionaron alrededor de la estructura y el líder dio la señal, un grito perforó la noche. No fue el de un hombre pidiendo ayuda, fue un alarido desgarrador, de puro terror. Desde dentro de la cabaña alguien gritaba una y otra vez: «¡No nos dejen entrar! ¡Ellos vienen por mí!». Y en ese instante, el bosque pareció enmudecer. No había grillos, no había viento, solo ese grito de desesperación, acompañado de un susurro imperceptible que parecía salir de entre los árboles. Algo estaba mal, muy mal. Cuando nos dieron la orden de extracción, pensé que sería una misión rápida. Llevo años en esto, he visto de todo: levantones, ejecuciones, rescates en zonas de guerra, pero lo que vivimos esa noche no lo puedo explicar. El informe decía que el rehén llevaba 2 semanas secuestrado en una cabaña en la sierra. Los perpetradores eran un grupo pequeño, sicarios de poca monta, nada que no pudiéramos manejar con facilidad. Nos desplegamos en la zona con sigilo, revisando el perímetro. El terreno era complicado, con árboles altos que nos daban cobertura, pero también limitaban nuestra visibilidad. Las radios estaban en silencio. Todo iba bien, hasta que escuchamos el grito. Era un hombre, pero no cualquier hombre. Estaba completamente aterrorizado y no estaba gritando por los sicarios, estaba gritando por algo más. No había tiempo para dudar. Entramos en formación y tiramos la puerta abajo. Adentro, el lugar estaba hecho un desastre. Botellas rotas, muebles volcados y manchas rojas oscuras en el suelo. No encontramos a los sicarios, pero en el centro de la habitación, atado a una silla, estaba el rehén. Parecía desnutrido, sucio, pero lo que nos heló la sangre fueron sus ojos. No nos miraba como si fuéramos su salvación. No, nos miraba con miedo, con horror. «¿Dónde están los hombres que te tenían aquí?», preguntó el comandante. El tipo solo sacudió la cabeza temblando. Se fueron porque sabían que venían. Nos miramos entre nosotros. La radio crujió con la interferencia, un sonido bajo, distorsionado, como si algo más estuviera tratando de hablar a través de la señal. «Negativo, equipo, no hay señales de los objetivos», informó uno de los nuestros. El rehén empezó a sacudirse, desesperado. «¡No los dejen entrar!». Apreté los dientes. El tipo estaba en shock. Eso era normal en gente secuestrada. Pero algo en su voz, en su forma de temblar, me hacía sentir que esto no solo era una paranoia. El comandante ordenó asegurar la zona mientras preparábamos la extracción. 2 elementos se quedaron con el rehén mientras revisábamos el resto de la cabaña. El lugar apestaba a sangre seca y humedad. Encontramos restos de comida, algún par de armas escondidas y una radio portátil que solo emitía estática. Pero no había ningún sicario. Era como si hubieran salido corriendo. Y entonces escuché el disparo. Corrimos de vuelta al cuarto principal. Uno de los nuestros estaba en el suelo, con la nariz rota y el rifle fuera de su alcance. El rehén estaba de pie, con las manos aún atadas, respirando agitado. «Se lo llevaron», murmuró con la mirada perdida. El otro soldado le apuntaba con su arma sin entender qué acababa de pasar. «¿Qué hiciste?». El rehén se tambaleó. Yo no hice nada». Miramos alrededor, pero nadie había entrado, nadie había salido. Y entonces la radio volvió a sonar. Primero solo fue estática, y luego la voz. Pero no era una voz humana, era un susurro gutural, denso, como si viniera desde lo más profundo de la sierra. «Ya es tarde». El rehén levantó la cabeza y nos miró con los ojos abiertos de par en par. «Vienen por nosotros». Y en ese momento escuchamos los pasos. Pero estos pasos no venían de la puerta, tampoco del techo. Parecían venir de todas partes. Ecos de botas golpeando la tierra,
moviéndose en círculo alrededor de la cabaña, pero cuando revisamos por las ventanas no había nadie, solo el bosque, oscuro y silencioso. El rehén empezó a reír en voz baja. Era un sonido seco, quebrado, como si hubiera perdido la razón. Nos miró con una expresión que no olvidaré jamás. No debieron haber venido. El comandante dio la orden de extracción inmediata. Liberamos al rehén y lo sacamos de la cabaña en formación de seguridad. Los árboles de alguna forma parecían más altos, más densos, y la noche más pesada. Cada paso que dábamos, el sonido de las pisadas se multiplicaba a nuestro alrededor, pero no eran nuestros pasos, eran más, muchos más. Nos movimos rápidos, cubriéndonos los unos a los otros, pero cuando llegamos al claro donde habíamos dejado las unidades, no había nada, ni los vehículos, ni las marcas de llantas, ni siquiera nuestras huellas de cuando llegamos. Era como si nunca hubiéramos estado ahí. La radio se llenó de interferencia y luego la voz, no la de un compañero ni la de control. Era una voz rota, profunda, repitiendo lo mismo. No debieron haber venido. El rehén empezó a convulsionar. Lo sujetamos tratando de mantenerlo de pie, pero su cuerpo temblaba como si algo dentro de él quisiera salir. «Ya viene, vienen todos», susurró. Y entonces las sombras se movieron. Eran figuras altas, delgadas, salieron de entre los árboles. No tenían rostro ni hacían ruido, pero estaban ahí. Vi a uno de los nuestros levantar su rifle y disparar inmediatamente, pero las balas atravesaron el aire sin tocar nada. Las figuras no reaccionaron, solo siguieron avanzando. El rehén soltó un grito desgarrador y cayó de rodillas. ¡Corran! La voz no era suya, sino que era otra cosa. Y eso fue lo último que escuché antes de que la oscuridad nos envolviera. Cuando desperté, estaba solo. El sol ya había salido. La cabaña seguía ahí, pero no había rastro del equipo ni del rehén. Solo mi rifle que ya no tenía balas y el sonido del viento moviendo las hojas. La radio estaba muerta. Me levanté tambaleándome, sintiendo el cuerpo entumecido. Había sangre en mi uniforme, pero no era mía. Caminé sin rumbo hasta que encontré la carretera. Una patrulla pasó y me recogió. Dijeron que me buscaron durante 3 días, que nunca encontraron la cabaña y a mi equipo. Solo a mí, vagando desorientado en la sierra. No sé qué pasó esa noche, no estoy seguro de lo que vi, pero algo se llevó a mis compañeros, algo que no era humano. Semanas después recibí un paquete en mi casa. El remitente estaba borrado y dentro había una radio, el mismo que encontramos en la cabaña. Lo encendí sin pensarlo y primero sonó la estática y luego la voz, repitiendo lo mismo una y otra vez. Nunca debieron haber venido. Y entonces el grito de mis compañeros, congelado en el tiempo, pidiendo ayuda desde un lugar donde nadie los encontrará, jamás. El sicario estaba muriendo. La herida en su abdomen era fatal. El charco de sangre a su alrededor se expandía rápidamente sobre la tierra polvorienta. Su respiración era entrecortada, pero aún tenía fuerzas para sonreír. El soldado lo observaba desde arriba, el arma aún firme en sus manos. Había visto muchos morir, pero algo en la mirada de ese hombre lo inquietaba. No había miedo en sus ojos, solo algo más, algo que parecía una certeza absoluta. El sicario movió los labios con esfuerzo. Su voz apenas era un susurro. «Nos veremos pronto». El soldado sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sicario tosió una última vez, escupiendo sangre oscura, y entonces dejó de moverse. El silencio cubrió el campo de batalla, pero para el soldado, la frase quedó resonando en su mente. No debió importarle, no debió afectarlo, pero esa noche, al cerrar los ojos, lo escuchó de nuevo. «Nos veremos pronto». Y no estaba soñando. He visto morir a muchos hombres. Algunos ruegan por su vida, otros mueren sin decir una palabra, pero nunca había visto a alguien sonreír en sus últimos momentos. Ese maldito sicario lo hizo. No sé qué carajos intentaba insinuar con la última frase, pero no me la podía sacar de la cabeza. Esa noche, cuando regresamos a la base, traté de no pensar en ello. Me duché, comí algo y me acosté, agotado por la operación, pero cuando el sueño me venció, lo escuché. Era su voz, clara, como si estuviera a mi lado. «Nos veremos pronto». Desperté sobresaltado, con el corazón golpeando contra mi pecho. Me quedé sentado en la litera, tratando de calmar mi respiración. No quería darle demasiada importancia. «Es solo tu mente jugándote una broma», me dije a mí mismo. Pero no fue solo esa vez. A la siguiente noche lo volví a escuchar.
más cerca, más nítido, y cuando abrí los ojos, lo vi parado en la esquina de la habitación, sonriendo. No grité, no me moví, solo lo observé fijamente, paralizado en mi propia cama. El sicario estaba ahí, mirándome. Vestía la misma ropa con la que había muerto. La sangre aún manchaba su camiseta, pero lo peor eran sus ojos. No reflejaban luz, no reflejaban nada. Y entonces habló. Te lo dije, nos veremos pronto. Parpadeó un par de veces y desapareció. El cuarto estaba en penumbras, pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Me levanté de un salto, encendí la luz y revisé cada rincón, pero no había nada. Mis compañeros dormían profundamente, ajenos a lo que acababa de pasar. No pude volver a dormir esa noche. A la mañana siguiente me sentía como un zombie. Traté de actuar normal, pero el cansancio y la tensión me estaban carcomiendo vivo. No podía contarle esto a nadie. Se burlarían de mí o, peor aún, pensarían que estaba perdiendo la cabeza. Pero cada noche era lo mismo. A veces solo lo escuchaba y a veces lo veía, siempre con esa maldita sonrisa, como si estuviera disfrutándolo. Y lo peor es que con cada aparición se acercaba más. Lo podía sentir cada vez más cerca, hasta que una noche desperté con un peso en el pecho. No podía moverme, no podía gritar, y él estaba encima de mí, con las manos en mi garganta y sonriendo. Y entonces susurró lo mismo: nos veremos pronto. Traté de negar con la cabeza, intentando soltarme, pero no podía respirar. La presión era insoportable, mi visión se oscureció y justo antes de perder la conciencia, lo escuché reír nuevamente. Desperté jadeando, sintiendo aún el dolor en mi garganta. Me toqué el cuello y lo sentí húmedo de sudor, pero había algo más. Corrí al pequeño espejo en el baño del cuartel y ahí estaban. Eran marcas, moretonas en forma de dedos, como si alguien realmente me hubiera estrangulado. El maldito no estaba solo en mi cabeza, me estaba tocando, me estaba atacando, y esa noche decidí no dormir. No podía darle la oportunidad de volver a acercarse. Salí de la habitación y me quedé en la caseta de vigilancia, prefiriendo el frío de la madrugada a la pesadilla que me esperaba en la cama. Mis compañeros me empezaron a notar diferente. Me veían raro, pero nadie preguntaba nada. El día se sintió eterno y cuando cayó la noche, el cansancio me estaba ganando. Pero no iba a dormir, no podía. Tomé más café del que mi estómago podía soportar, pero daba igual. A las 3 de la madrugada, mis ojos se cerraron por unos segundos, y en cuanto lo hicieron, la voz se volvió a escuchar. Nos veremos pronto. Abrí los ojos de golpe y mi estómago se hundió. No estaba solo, él estaba ahí, sentado en una silla frente a mí, mirándome con la cabeza ladeada, sonriendo. No había sombra detrás de él, no había sonido, ni siquiera el de mi propia respiración. Sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible me estuviera oprimiendo el pecho. Intenté parpadear, pero no desapareció. Se levantó lentamente y por primera vez en todas las noches que lo había visto, dio un paso hacia mí. Me quedé congelado. Mi instinto me gritaba que corriera, que me moviera, que hiciera lo que fuera para salir de ahí. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Y entonces extendió la mano hacia mí. La misma mano que vi llena de sangre la noche en que murió. La misma mano con la que había sujetado la garganta la noche anterior. Y cuando sus dedos casi me rozaban: «¡Oye, cabrón, despiértate!». La voz de un compañero me sacó del trance. Parpadeé y el sicario ya no estaba. El soldado se me quedó viendo con el ceño fruncido. «¿Por qué estás gritando como loco? Pareces un maldito cadáver». No supe qué responder. Solo me levanté de golpe y salí de ahí sin decir una sola palabra. Pero en el reflejo de los espejos vi algo. Seguía ahí, sonriendo, esperando. Sabía que no iba a detenerse. Sabía que mientras siguiera ahí, él también lo haría. No importaba cuánto lo ignorara. No importaba cuánto intentara convencerme de que era mi mente jugándome una broma. Él estaba ahí, siempre cerca, esperando que bajara la guardia. Así que tomé una decisión. Pedí mi baja. Inventé que mi madre estaba enferma y que tenía que volver a casa. No podía contar la verdad. Nadie me creería. Los trámites fueron rápidos y esa misma semana estaba en un camión rumbo a mi pueblo, sintiéndome más tranquilo de lo que me había sentido en días. Pensé que todo esto había terminado. Pensé que al alejarme de donde murió, todo acabaría. Pero cuando llegué a casa, al abrir la puerta de mi cuarto, olía a sangre. Y ahí en la oscuridad, lo escuché de nuevo. Nos veremos pronto. No he dormido bien, no puedo hacerlo. Cada vez que lo intento, lo escucho.
A veces lo veo en las sombras de la casa, a veces siento su aliento en mi oído. Me ha seguido, no importa qué tan lejos me vaya, y no importa si trato de olvidarlo. Él sigue allí, esperando, sonriendo, porque tarde o temprano nos veremos de nuevo. La señal se interrumpió con un chasquido seco, seguido de un silencio estático. El puesto de comando intentó restablecer la comunicación, pero lo único que recibieron fue una transmisión llena de ruido blanco. Los operadores del equipo de reconocimiento habían estado patrullando una zona desértica en Chihuahua, investigando reportes de movimientos sospechosos cerca de una vieja mina abandonada. La última transmisión fue un susurro entrecortado. Ojos brillantes entre las dunas. Y el silencio posterior duró demasiado. Los intentos de contacto fueron inútiles. Lo último que detectaron los sistemas satelitales fue un súbito aumento de temperatura en la zona donde estaban desplegados los soldados, y después, la nada. El alto mando ordenó el despliegue de un equipo de extracción. Había que encontrar a los hombres, muertos o vivos. Yo fui uno de los enviados a traerlos de vuelta. Cuando nos informaron sobre la misión, sabíamos que algo andaba mal. Los reportes eran vagos y contradictorios, como si quisieran ocultar algo. No era raro que un equipo perdiera comunicación en la sierra o en el desierto, pero lo que nos alarmó fue la manera en que el alto mando nos lo presentó. No había margen de error. Éramos 6 hombres en total, todos de fuerzas especiales. Nuestro objetivo era simple: llegar a la última ubicación conocida del equipo de reconocimiento, evaluar la situación y extraer a cualquier sobreviviente. Nos desplegaron en un helicóptero al anochecer. El calor del día había dejado el desierto sofocante, con el suelo aún ardiendo bajo las botas. A medida que descendíamos, sentí que algo no encajaba. El desierto no estaba en completo silencio, pero los sonidos eran extraños. Un zumbido constante flotaba en el aire, como electricidad estática. El piloto nos dejó a varios kilómetros del punto de extracción para evitar ser detectado. No queríamos alertar a ningún cartel o grupo armado que pudiera estar en la zona. Desde ahí, comenzamos el trayecto a pie. Apenas avanzamos un par de kilómetros cuando encontramos el primer rastro del equipo perdido. Nos topamos con las huellas primero. Se veían apresuradas, desordenadas, como si los hombres hubieran corrido en direcciones opuestas. Luego, encontramos los casquillos. El fuego había sido errático, con impactos dispersos en las rocas y el suelo, como si hubieran disparado sin apuntar. Esto no era normal. Aquí pasó algo raro, murmuró uno de mis compañeros. Yo asentí. El desierto era un lugar cruel, pero no explicaba ese nivel del caos. Continuamos avanzando. La radio seguía sin funcionar, lo que significaba que estábamos completamente aislados. No podíamos pedir refuerzos y las cosas se ponían feas. Fue entonces cuando encontramos el primer cuerpo. Estaba boca abajo, con el chaleco desgarrado y el casco partido a la mitad. Su rifle seguía sujeto al arnés, sin rastros de que hubiera sido usado en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Lo giramos con cuidado. Tenía la expresión congelada de puro terror. Sus ojos estaban abiertos de par en par, la boca desencajada como si hubiera intentado gritar. No había heridas visibles, pero su piel estaba extraña, grisácea, seca, como si hubiera muerto deshidratado en cuestión de minutos. Esto no es normal, dijo otro de nuestros compañeros, revisando el cuerpo. Pero lo peor no fue el cadáver. Lo peor fueron las marcas en la arena. Eran huellas profundas, pero no humanas. Tenían forma de garras, pero eran demasiado grandes. Se marcaban con una precisión que ninguna bala o pisada natural podía tener, como si las cosas que las dejó no pesara mucho, pero tuviera una fuerza descomunal. Nos giramos en todas direcciones, con los rifles listos. La temperatura había descendido de golpe y el viento parecía llevar consigo un murmullo que no venía de nosotros. Decidimos seguir avanzando. Había que encontrar más sobrevivientes. Pasaron unos minutos antes de que encontráramos la segunda señal de que algo andaba terriblemente mal. A unos metros de distancia vimos otro cadáver, pero esta vez estaba colgado de una estructura de madera improvisada. No era un árbol ni un poste, era un conjunto de ramas secas y piedras apiladas, como una especie de altar. El soldado estaba suspendido por el cuello, con la piel marcada por laceraciones que no parecían hechos por cuchillos. Eran irregulares, como si algo con garras lo hubiera rasgado lentamente. Pero lo peor fue su rostro. Algo o alguien le había arrancado los ojos de sus cuencas. El silencio fue absoluto. Nadie dijo nada durante un largo rato, hasta que escuchamos el primer ruido. Un chasquido seco,
como si algo grande hubiera pisado la arena detrás de nosotros. Apuntamos en esa dirección de inmediato, pero no había nada. Solo el viento arrastrando la arena entre las rocas. Nos están observando, susurró alguien. No dijo quién ni qué, porque en ese momento los 6 entendimos que este no era un enfrentamiento normal. Ramírez fue el primero en sugerirlo. Vámonos de aquí. Nadie discutió su indicación, pero cuando nos giramos para regresar al punto de extracción, lo vimos. Apenas una silueta en la distancia, alta, más alta que cualquiera de nosotros, demasiado delgada, con extremidades largas y desproporcionadas, y con un par de ojos que brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. El primer disparo lo hice yo. La silueta desapareció de inmediato, como si estuviera desvanecido entre las sombras del desierto. Pero entonces comenzó el verdadero infierno, porque los ojos volvieron a aparecer, solo que esta vez no eran un par, eran varios, rodeándonos, y el desierto de repente dejó de ser un lugar vacío. La arena crujía bajo nuestros pies mientras girábamos en todas direcciones. Teníamos los rifles listos en nuestras manos. El sudor me resbalaba por la frente a pesar del frío repentino. Las siluetas con ojos brillantes se movían entre las sombras, como si nos estuvieran estudiando. Martínez fue el primero en abrir fuego. Su rifle escupió una ráfaga corta hacia una de las figuras más cercanas. El destello del disparo iluminó por un instante algo totalmente imposible. La criatura no reaccionó como un ser vivo. No saltó, no esquivó, ni siquiera se tambaleó. Solo se desvaneció. «No les estamos haciendo nada», gritó González. Pero otro de los hombres, Ramírez, ya estaba disparando hacia una de las sombras más grandes. Un segundo después, su cuerpo fue lanzado hacia atrás con una fuerza brutal, como si algo invisible lo hubiera golpeado en el pecho. «¡Ramírez!», corrí hacia él, pero antes de llegar, lo vi. A solo unos metros de nosotros, la criatura emergió de la oscuridad. Ahora podía verla con claridad. Medía más de 2 metros y su cuerpo era una aberración entre el humano y el animal. Las extremidades eran largas y huesudas, con dedos terminados en garras afiladas. La piel parecía seca, agrietada como la de un animal muerto al sol, pero lo peor era su cabeza. No tenía rostro, solo unos ojos incandescentes y un par de cuernos torcidos que parecían derretirse en la negrura de la noche. Nos quedamos paralizados. Fue González quien nos sacó del trance, lanzando una granada de fragmentación a sus pies. La explosión sacudió el desierto. Arena y piedra salieron disparadas en todas direcciones, cegándonos por un instante. Cuando la nube de polvo se disipó, nos dimos cuenta de que no había nada, solo la arena humeante y el eco de la detonación perdiéndose en la inmensidad de la noche. «Vámonos ya mismo», dije con voz tensa. Ramírez, a pesar del golpe, se levantó tambaleándose. Estaba pálido y con los ojos abiertos de par en par. «¿Nos están dejando ir?», murmuró. Quise preguntar qué significaba eso, pero en ese momento no teníamos tiempo. Nos replegamos en formación y comenzamos a correr. No miramos atrás, pero lo escuchamos. El susurro. No era español, no era ningún idioma que conociéramos, no era inglés tampoco. Era como un sonido dentro de nuestra cabeza, algo primitivo, ancestral, y que nos congeló la sangre. Y lo peor fue que, aunque no entendíamos las palabras, todos supimos lo que daban a decir. Esto no ha terminado. Corrimos como nunca. Llegamos al punto de extracción con el aire rasgándonos los pulmones. El piloto del helicóptero nos vio llegar y ni siquiera preguntó. Nos subimos de inmediato y despegamos. Mientras el helicóptero se elevaba, miré hacia abajo. El desierto, que siempre había sido un vacío interminable de arena y roca, ahora parecía diferente. No sabía explicarlo, pero había algo en la forma en que las sombras se extendían, en la manera en que el suelo parecía moverse bajo la luz de la luna. Y entonces lo vi de nuevo. La criatura estaba allí, de pie entre las dunas. Nos observaba con los ojos brillando como fuego líquido. No nos persiguió, no se movió. Solo se quedó allí, esperando. Sabía que de alguna forma volveríamos a encontrarnos. Sabía que tarde o temprano alguien más cruzaría su territorio. Nosotros habíamos escapado, pero no habíamos ganado. Nos desclasificaron la misión al regresar a la base. No hubo reportes escritos, simplemente se nos ordenó silencio absoluto. Nos informaron que el equipo de reconocimiento había sido dado por muerto oficialmente. La versión oficial fue que cayeron en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido, pero nosotros sabíamos la verdad. Ramírez fue dado de baja médica. Nunca habló de lo que vio cuando lo derribaron. Solo sé que después de ese día,
jamás volvió a salir de noche. González se fue de las fuerzas especiales pocos meses después. Dijo que prefería vivir una vida tranquila. Yo sigo aquí. Acepté que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos entender. Pero lo que más me atormenta es lo que vi en la última página del expediente antes de que lo cerraran. Una foto en blanco y negro, antigua, tomada décadas atrás. En la imagen se veía un grupo de soldados de otro tiempo, con uniformes viejos y rifles de otra época. Estaban en el mismo desierto, en la misma zona, y en la esquina de la foto, apenas visible en la sombra de una duna, los mismos ojos brillantes. Esa cosa, por lo visto, ha estado aquí mucho antes que nosotros, y seguirá aquí mucho tiempo después de que nos hayamos ido. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La niebla cubría la sierra como un velo espectral, ocultando las sombras que se movían entre los árboles. Un viento helado soplaba a través del campamento improvisado, haciendo crujir las ramas secas bajo la luz tenue de la luna. Un soldado giró la cabeza rápidamente. Algo se movía a su izquierda. Escuchó el sonido de hojas pisoteadas, un correteo ligero, como si pequeños pies estuvieran corriendo a su alrededor. ¿Quién anda ahí?, susurró, levantando el rifle. El resto del equipo estaba dormido o en sus posiciones de vigilancia. No había niños a kilómetros en la redonda. Se supone que nadie debería estar ahí, pero entonces lo vio. Apenas una silueta baja entre los matorrales, con la forma inconfundible de un niño pequeño. Estaba descalzo y su piel parecía pálida bajo la luz de la luna. Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espalda. El niño giró la cabeza lentamente, pero no tenía rostro, solo una piel lisa y opaca, sin ojos, sin boca. El soldado retrocedió un paso, sintiendo que su respiración se aceleraba, y entonces el niño corrió, no de forma normal, sino como si se deslizara entre los árboles sin hacer ruido, dejando un rastro de risas suaves, lejanas, como un eco de algo que no debería existir. El soldado sintió que se le helaba la sangre. No estaban solos en la sierra. Algo más los estaba observando, algo que jugaba con ellos, algo que no era humano. Los mandaron a la sierra como parte del entrenamiento avanzado. Nada nuevo, al menos no para nosotros. Se suponía que esta fase nos prepararía para la supervivencia en terrenos hostiles. Éramos 12 hombres, un equipo bien entrenado, curtido en ejercicios extenuantes y listos para cualquier cosa. O eso es lo que pensábamos. Nuestro objetivo era simple: establecer un campamento, operar en completo sigilo y mantenernos durante 4 noches en lo más profundo del monte sin ser detectados. Al principio todo marchó bien. Nos dividimos en equipos, montamos refugios improvisados y racionamos la comida. La sierra era solitaria y silenciosa, apenas interrumpida por el crujir de ramas y el sonido lejano de coyotes. Pero la primera noche, las cosas empezaron a cambiar. Uno de los compañeros, Ramírez, reportó haber visto a un niño en la espesura. ¿Un niño? ¿A mitad de la nada? En un lugar donde no debería haber nadie. Pensamos que era el cansancio, la falta de sueño, la mente jugándole bromas. Pero luego González notó que algo fallaba. Uno de los machetes del equipo había desaparecido. Y esa fue la primera señal de que algo no andaba bien. Para la segunda noche, los murmullos se hicieron más frecuentes. No venían de la radio ni del viento. Era como si alguien susurrara entre los árboles. Eran voces bajas, apagadas, como si estuvieran justo fuera de nuestro alcance, diciéndonos algo que no lográbamos entender. Pero lo peor vino después. Nos turnábamos para hacer guardias. A las 2 de la mañana me tocó recorrer el perímetro. Me movía con el rifle en mano, atento a cualquier ruido. Y entonces los vi. Eran pequeñas siluetas moviéndose entre la maleza. No una, sino varias. Eran niños, o al menos tenían la forma de niños. No podía ver sus rostros, solo sus cuerpos delgados, descalzos, con ropas rasgadas y sucias. El miedo me paralizó por un segundo, y en ese instante escuché las risas. Eran risas bajas, lejanas, como si estuvieran jugando. Pero había algo en ellas, algo que no era infantil ni inocente. No supe por qué, pero supe que si me acercaba, algo horrible pasaría. Así que me obligué a retroceder lentamente, manteniendo el rifle en alto. Los niños no me siguieron, solo se quedaron allí, observando, como si estuvieran esperando algo. Pero cuando regresé al campamento, algo más había desaparecido.
una de las mochilas con raciones de comida. Nadie entendía qué estaba pasando. No había indicios de ladrones ni huellas humanas. Era como si las cosas simplemente se esfumaran de la nada. Para la tercera noche ya nadie decía nada. Nos habíamos dado cuenta de algo. Ellos solo se dejaban ver en la oscuridad. Y lo peor era que cada noche había más. Para la cuarta noche ya nadie quería ser guardia solo. No hablábamos de ello, pero todos lo sentíamos. Algo estaba terriblemente mal. El ambiente se sentía pesado, como si la sierra nos estuviera aplastando con su presencia. El frío calaba más hondo de lo normal. La brisa arrastraba un olor rancio, una mezcla de tierra húmeda y carne podrida. Esa noche decidimos encender un fuego pequeño, aunque estuviera prohibido en el ejercicio. No nos importó. Sentíamos que algo nos rodeaba, que algo nos acechaba. Y entonces sucedió. González fue el primero en escucharlo. ¿Se están riendo otra vez? Nos pusimos de pie de inmediato. Las risas eran más fuertes esta vez, más nítidas, pero no eran risas humanas. Eran burlonas, distorsionadas, como si algo intentara imitar la voz de un niño y no lo lograra del todo. Ramírez maldijo por lo bajo y cargó su rifle. Esto no es normal, no es normal. Nos formamos en un círculo, apuntando hacia la espesura, y ahí lo vimos. Eran decenas de niños, no uno, no dos, decenas. Rodeaban el campamento, pequeñas figuras de piel pálida, algunas con ropa harapienta, otros sin esta misma, pero todos con un detalle en común: no tenían rostro. Donde debían estar sus ojos y boca solo había piel lisa y opaca, pero sabíamos que nos miraban, sabíamos que nos estaban viendo. «A la mierda, hay que salir de aquí», gritó Morales. La radio estaba muerta, no teníamos comunicación, no había forma de pedir ayuda. La única opción era correr. «¡Vámonos!». Retrocedimos lentamente, rifles en alto, sin darle la espalda. Y entonces los niños se movieron. No corrieron, no caminaron. Simplemente desaparecieron entre los árboles como si nunca hubieran estado allí. El silencio fue peor que las risas. No supimos qué hacer, pero entonces un grito desgarrador rompió la calma. Era un alarido de dolor, de terror absoluto, y venía de entre nosotros. Era González. Cuando lo miramos ya no estaba de pie. Algo lo había jalado. Se retorcía en el suelo, luchando contra algo invisible que lo arrastraba hacia la oscuridad. Corrimos hacia él, lo tomamos por los brazos y lo tiramos con todas nuestras fuerzas. Pero algo lo jalaba del otro lado, algo que no podíamos ver. González gritaba, pataleaba, sus ojos desorbitados reflejaban puro horror. Y entonces, en la penumbra, lo vimos. Un rostro se materializó en la oscuridad, pero no era un niño. Era algo distinto. Algo con las cuencas vacías donde deberían ir los ojos, con una boca que no tenía labios, solo dientes afilados en una sonrisa inhumana. No era un niño, era lo que los controlaba, lo que vivía en la sierra y quería llevarse a González. Disparamos inmediatamente, no contra él, sino contra eso. El sonido de las balas rebotó en el bosque, pero no hubo impacto. No hubo sangre, solo un chillido inhumano que se hundió en la noche. González fue liberado de golpe. Su cuerpo quedó inmóvil en el suelo, temblando. No esperamos más. Lo cargamos entre todos y corrimos sin mirar atrás. Corrimos como si el diablo nos estuviera persiguiendo, porque en ese momento era exactamente lo que sentíamos. No paramos hasta llegar al punto de extracción. El oficial a cargo nos vio llegar pálidos, sudando, con la mirada perdida. Pero nadie dijo nada. No podíamos explicarlo. No podíamos poner en palabras lo que habíamos visto. González fue trasladado inmediatamente a revisión médica. No hablaba, no respondía, solo murmuraba algo una y otra vez. «Nos quieren que vayamos con ellos». Los superiores dieron por terminado el entrenamiento. Oficialmente dijeron que se había suspendido por condiciones climáticas adversas, pero los que estuvimos ahí sabemos la verdad. Sabemos lo que nos siguió en la oscuridad, sabemos lo que se llevó la cordura de González y lo que nos dejó ir, al menos por esta vez. Pero lo peor fue lo que descubrimos después. Días después de regreso en la base, nos llegó un informe del pelotón que había estado en esa zona años atrás, y encontramos algo inquietante. Hace mucho tiempo, una comunidad indígena vivía en esas montañas. Cuentan que cuando alguien moría, pero no se le velaba correctamente, su alma quedaba atrapada en la tierra, condenada a vagar, sin rostro, sin identidad y sin descanso. Y los niños que morían allí, nunca descansaban en paz. Se quedaban jugando, esperando compañía.
esperando a alguien con quien jugar para siempre. Nunca regresamos a ese lugar y hasta donde tengo entendido, ya no hacen prácticas militares en ese lugar. Nunca volvimos a hablar de ello, porque en la sierra hay cosas que no deben ser nombradas, cosas que siguen esperando en la oscuridad. El primer equipo entró a la mansión con sigilo, avanzando entre los pasillos con armas en alto. El operativo había sido planteado durante semanas. Inteligencia tenía claro el objetivo. Un capo de alto rango usaba la propiedad como centro de operaciones, pero la información estaba incompleta, muy incompleta, porque lo que encontraron no tenía sentido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, pintados con lo que parecía ser sangre. En el aire flotaba un hedor denso, una mezcla de carne podrida y cera quemada. Y entonces, pero en la habitación, el equipo se detuvo al unísono. Adentro había cuerpos destrozados, algunos humanos, otros animales. Colgaban del techo con ganchos oxidados. Las velas seguían encendidas. Alguien había estado allí hace poco antes de nuestra llegada. La radio crepitó con interferencia. ¿Qué carajos es esto?, susurró uno de los operadores. Pero nadie respondió. Solo el silencio que no pertenecía a este mundo. Sabes, Foster, yo no soy supersticioso, pero lo que encontramos esa noche me cambió para siempre. Nos habían dado la misión de tomar la Casa Roja, una mansión al borde de un rancho en las afueras de la ciudad. El objetivo era claro, un capo de alto rango, con vínculos en todos lados. Corría el rumor de que no solo manejaba drogas, sino también tráfico de personas y rituales extraños. No le dimos importancia a lo último. Pensamos que eran puros chistes de ellos, cosas que hacen. Pero esa noche descubrimos que algunos rumores son ciertos, demasiado ciertos. El operativo comenzó como cualquier otro. Llegamos en helicópteros, descendimos rápido y aseguramos el perímetro. La mansión era enorme, con muros altos y luces apagadas. No hubo mucha resistencia. Los sicarios que estaban de guardia habían desaparecido. Eso fue lo primero que nos inquietó. Sin disparos, sin cuerpos, nada. Pero dentro de la mansión las cosas se pusieron peores. El aire estaba denso, como si nadie hubiera abierto las ventanas en años. El olor era insoportable. Avanzamos por los pasillos en formación, revisando cada habitación, y entonces llegamos a la puerta roja. Era diferente a las demás, más antigua, más gruesa, y estaba cerrada con un candado enorme. El líder del equipo ordenó abrirla. Cuando lo hicimos, el olor nos golpeó con toda su fuerza. Era el hedor de la muerte. Adentro encontramos lo que parecía ser una capilla, pero no de las normales. Velas negras, símbolos pintados en sangre en las paredes. Y lo peor, cuerpos. Algunos de animales, algunos de adultos humanos, todos despedazados. Habían sido colgados como si fueran reses en un matadero. El equipo entero se quedó en silencio. Sabíamos que el narco estaba metido en cosas turbias, pero esto no era normal. Y entonces comenzaron los ruidos. Al principio pensamos que tal vez sería el viento, pero no, era algo más. Eran susurros, lamentos, voces riéndose en la oscuridad. El líder del equipo ordenó evacuar la zona, solicitar refuerzos, pero cuando intentamos salir, la puerta roja estaba cerrada de nuevo. Las luces parpadearon. Uno de los nuestros gritó. Apuntamos nuestras armas en todas direcciones, pero el pasillo estaba vacío. O eso es lo que creíamos, porque cuando giré la cabeza hacia el fondo del corredor, vi una silueta de pie en la oscuridad, alta, encorvada y con ojos que brillaban como brasas. No era humano, no podía hacerlo. Y entonces se movió. El aire se volvió más espeso, casi imposible de respirar. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos mientras mantenía la vista fija en esa silueta del final del pasillo. No se movía como una persona, era errática, como si sus huesos estuvieran rotos, y aún así pudiera avanzar. «Retrocedan», ordenó el líder, pero no podíamos. Las puertas por las que habíamos entrado ahora estaban cerradas, selladas como si nunca hubieran estado abiertas. Y entonces la radio estalló en interferencia. Un sonido áspero, distorsionado, se filtró entre el ruido blanco. «¡Váyanse!» Era un susurro, una voz que no pertenecía a nadie del equipo. Apunté mi arma hacia la figura. El resto hizo lo mismo. «¡Identifícate!» La sombra no respondió, pero dio un paso adelante. Fue suficiente. Abrimos fuego. Las balas destrozaron la pared detrás de ella, pero nada la tocó. La silueta siguió avanzando. No corría, no parecía tener prisa.
Era como si supiera que no teníamos escapatoria. Uno de los nuestros sacó una granada de fragmentación y la lanzó directo al pasillo. El estallido fue ensordecedor. El polvo y el humo lo cubrieron todo. Cuando bajamos las armas ya no había nada ahí, pero entonces uno de nuestros compañeros cayó de rodillas. No puedo respirar, mientras se llevaba las manos a la garganta. Lo rodeamos de inmediato. Su piel estaba pálida y sus labios morados. Se agarraba el cuello como si algo invisible lo estuviera ahorcando. No sabíamos qué hacer, y entonces las luces se apagaron por completo. La radio sonó otra vez, pero esta vez no eran susurros, era un grito desgarrador. Un sonido tan inhumano que nos congeló la sangre. Fue suficiente esto, nos largamos de ahí. No recuerdo cómo logramos abrir la puerta, solo recuerdo que salimos corriendo como si la muerte misma nos estuviera persiguiendo. Afuera el aire fresco nos dio un golpe, pero la sensación de ser observados no desapareció. El operador que había caído en el suelo apenas podía respirar. Lo subimos a la camioneta y salimos de inmediato, dejando la mansión atrás. Nadie habló en el camino de regreso. ¿Qué podíamos hacer? Sabíamos lo que habíamos visto, pero nadie nos creería. Cuando reportamos la misión, solo informamos que la casa estaba vacía y que no encontramos el objetivo. No mencionamos las sombras, ni las voces, ni la puerta que se cerró sola. Pero esa noche nadie pudo dormir. El día siguiente nos enteramos de algo peor. El operador que había caído enfermo murió esa misma madrugada. El informe médico decía que sufrió un infarto, pero todos sabíamos que no era verdad. Ese joven era fuerte. Algo lo siguió de la Casa Roja. El equipo fue disuelto después de eso. Algunos los mandaron a otras unidades, otros pidieron la baja voluntaria. Yo fui uno de los pocos que permaneció, pero nunca volví a pisar esa zona, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. El calor del desierto de Sonora era insoportable, incluso a esas horas de la madrugada. El equipo de reconocimiento de fuerzas especiales avanzaba en silencio por la arena. Sus botas dejaban huellas temporales antes de que el viento comenzara a borrarlas. La misión parecía rutinaria, investigar actividad inusual en una zona donde operaban grupos delictivos, pero entonces las radios estallaron en un sonido estático. ¿Me copias?, preguntó uno de los operadores, pero solo había ruido blanco. Después sonó algo más, un murmullo, pero no era español, no era inglés, ni siquiera era un idioma humano que antes hubiera escuchado. Uno de los operadores alzó el puño, deteniendo al equipo. Todos se miraron entre sí, con el ceño fruncido. Los murmullos en la radio continuaban, cambiaban de tono, subían y bajaban en frecuencia, como si algo estuviera intentando comunicarse. Y entonces, a unos metros, encontraron el primer cadáver. No era humano, era un coyote, pero su cuerpo estaba completamente destrozado. No parecía como si lo hubiera atacado otro animal. Las heridas eran precisas, como si lo hubieran diseccionado. Uno de los operadores sacó su linterna y la enfocó en la arena. Había símbolos extraños grabados en el suelo. No eran marcas de animales ni de humanos. Y en ese momento, la radio volvió a estallar en un sonido estático. Pero esta vez, ante el ruido, se escuchó lo que parecía ser una voz, pero no era humana. Era una voz fría, metálica. Cuando escuché mi nombre salir de la radio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser una coincidencia. Me giré de inmediato hacia mi compañero, esperando que él también lo hubiera escuchado. Su rostro estaba pálido, lo había oído. Todos lo habíamos oído. El líder del equipo intentó comunicarse con la base. Aquí, unidad alfa, tenemos interferencia en la radio. Cambio. Pero nada, solo más estática. El aire se sentía pesado, como si algo invisible nos rodeara. Me acerqué al coyote muerto y examiné las heridas con más atención. Parecía como si alguien lo hubiera abierto con una precisión quirúrgica, separando los órganos de manera milimétrica. No había rastros de sangre alrededor. Era como si el animal hubiera sido drenado por completo en otro lugar y luego tirado hasta aquí. «Vámonos de aquí», ordenó el líder. Pero en cuanto dimos la vuelta, escuchamos un sonido en la distancia. Era un pitido agudo, como un silbido pero sintético. No era un ave, no era un insecto, era algo más. Avanzamos en formación cerrada con las armas listas. A pesar de la oscuridad, sentíamos que algo nos observaba. Las radios seguían soltando interferencia, pero entre el ruido ahora se escuchaban más voces, susurros en un idioma que nadie reconocía. En ese momento, las luces en el cielo aparecieron. Primero pensamos que tal vez serían bengalas, pero no descendían, no parpadeaban como luces de avión.
Eran esferas flotando en el aire, sin moverse, como si estuvieran estudiándonos. Apagamos nuestras linternas y nos quedamos quietos. Algo no estaba bien. Uno de los nuestros sacó un visor térmico y apuntó hacia las esferas. No reflejan calor, no son drones, dijo. Pero esto no era posible. Cualquier objeto en el aire debería reflejar temperatura, pero esos puntos de luz no emitían nada. Y entonces, sin previo aviso, las luces desaparecieron. No se alejaron, no se apagaron, simplemente dejaron de existir en un parpadeo. El silencio que siguió fue peor. Nos apresuramos a salir del área, pero cuanto más caminábamos, más notábamos algo extraño en la arena. Había más cadáveres, venados, serpientes, todos con el mismo patrón de cortes limpios, todos sin sangre, y en medio de ellos los símbolos seguían apareciendo. No eran garabatos, eran perfectos, como si alguien lo hubiera tallado con un láser en la tierra. El líder detuvo la marcha y pensó durante un momento. «Vámonos ya», dijo en voz baja, pero firme. Aceleramos el paso, pero cuando íbamos a salir del área, algo se movió entre las sombras. No era un animal, no era humano, era una figura alta, delgada, con extremidades alargadas, y nos estaba observando. En ese momento nos congelamos. Nadie se atrevió a disparar. La silueta seguía inmóvil, pero podíamos sentir su mirada sobre nosotros. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y vi más detalles. Era alto, muy alto. Debía medir más de 2 metros. Su piel no reflejaba la luz, como si estuviera cubierta de un material mate, imposible de distinguir. Y sus ojos eran lo peor. Eran 2 orbes brillantes, como si fueran pequeñas linternas incrustadas en sus rostros. No parpadeaban, no se movían, solo nos observaban. Mi pulso se aceleró cuando la radio volvió a emitir interferencia. Y entonces, entre el ruido blanco, escuché mi voz. «Vámonos ya». Era yo mismo repitiendo las palabras del líder, pero en un tono diferente. Uno de los nuestros se echó hacia atrás, tropezando con una piedra. El sonido rompió el silencio. La silueta se movió, pero no caminaba, tampoco corría. Simplemente desapareció de un segundo a otro. ¡Fuego! Todos disparamos en ráfaga hacia donde había estado, pero las balas no impactaron en nada. No había rastros de la criatura, solo la arena removida y más símbolos grabados en el suelo. Nos replegamos en formación, retrocediendo con cautela, pero justo cuando creíamos que habíamos salido del área, uno de los nuestros desapareció. «¿Dónde está Zúñiga?». Nadie lo había visto moverse. No había gritos ni forcejeos. Simplemente era como si la arena se lo hubiera tragado. La adrenalina se disparó. Nos dividimos en pares revisando entre los arbustos y las rocas, pero lo único que encontramos fue su rifle y su radio encendida. De pronto, la radio emitió un sonido. Interferencia. Era la voz de Zúñiga. Sabíamos que era su misma voz, pero no era él. Era como si algo estuviera jugando con nosotros. Las luces en el cielo volvieron a aparecer, 5 esferas flotando directamente sobre nosotros. Fue la primera vez en mi vida que sentí un pánico real. No era miedo al enemigo, no, era miedo a lo desconocido. Nos largamos en ese momento, corrimos sin parar hasta que vimos las luces del campamento a lo lejos. Pero cuando llegamos, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Los relojes estaban desincronizados. Algunos marcaban la 1 de la madrugada, otros las 2:30, las 4. Al revisar el equipo, descubrimos que todo estaba fallando, y lo más aterrador, la radio seguía encendida, y en el fondo, muy bajo, aún podía escucharse un murmullo metálico. Nunca encontramos a Zúñiga. La búsqueda duró días, helicópteros, drones, incluso perros rastreadores, pero nada. El desierto se lo tragó entero. El informe oficial decía desaparición en combate, pero nosotros sabemos la verdad, porque en las semanas siguientes se reportó que se escuchaban voces y la voz sonaba como la de Zúñiga, pidiendo ayuda desde algún lugar donde ya no es humano. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra desaparecido en combate para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.